A ver, ¿cómo es posible que para una misma persona el olor a tierra mojada después de llover sea un placer, pero una sola gota de perfume pueda provocar una crisis de salud? Parece un sinsentido total. Pues justo en esa paradoja vamos a sumergirnos hoy para explorar la sensibilidad química múltiple, la SQM, y esa diferencia brutal entre olores naturales y sintéticos. Es que esa es la clave de todo. Hoy vamos a analizar juntos unos textos que se meten de lleno en las razones neurobiológicas, fisiológicas y hasta psicológicas que hay detrás. Y es fascinante, porque no es una cuestión de gustos, para nada. Exacto. La misión de hoy es entender por qué, para un organismo con SQM, el problema no es el olor en sí, sino de dónde viene, su estructura química y cómo la interpreta el cerebro. Porque por lo que he visto, el cuerpo sabe distinguir muy bien entre lo que podríamos llamar la química de la vida y la química industrial. Me gusta esa distinción, sí. Química de la vida frente a química industrial. Es perfecta, porque resume la idea central. Dos cosas pueden oler parecido, pero su impacto en el sistema nervioso es como la noche y el día. Y no es subjeto, es medible. Vale, pues empecemos por ahí, por la química industrial. A ver, ¿qué demonios llevan los perfumes sintéticos para que sean tan problemáticos? Porque la lista es para echarse a temblar. Pues sí, hablamos de un cóctel bastante complejo. Llevan ftalatos, que son unos compuestos que se usan como fijadores para que el olor dure horas. Llevan almizcles sintéticos, disolventes, derivados del petróleo. Pero lo más importante es que son moléculas que los textos describen como persistentes, ¿Persistentes? ¿En qué sentido? como que se pegan y no hay quien las quite. Algo así. Un aroma natural, como el de una rosa, es volátil. Se evapora, se descompone, el cuerpo lo metaboliza y adiós. Estas moléculas sintéticas, en cambio, están diseñadas para no desaparecer. Y lo que es peor, son liposolubles. Un momento, como que liposolubles. ¿Eso quiere decir que se disuelven en grasa? Exacto. Y como las membranas de nuestras células son básicamente capas de grasa, estas moléculas las atraviesan como si tuvieran un pase VIP. Entran en las células, se acumulan en los tejidos grasos del cuerpo, y ahí se quedan, como unos ocupas moleculares muy molestos. Unos ocupas, claro. Intrusos que se cuelan en tu casa y se niegan a irse. Y claro, el cuerpo con SQM los detecta y dice alerta roja, invasión. No lo ve como un olor, lo ve como un veneno. Precisamente. Y aquí entra el reconocimiento de patrones. Piensa en nuestro sistema inmunitario, por ejemplo. Durante miles de años ha aprendido a reconocer virus, bacterias, ha creado una especie de biblioteca de amenazas. Con los olores pasa algo parecido. El cuerpo tiene una biblioteca evolutiva de moléculas seguras. El olor del pino, del romero, son mezclas simples, conocidas. El cuerpo las ve, dice, ah, te conozco, las procesa y las expulsa. Pero cuando llega una de estas moléculas sintéticas, una que no se parece a nada que haya visto antes en la naturaleza. La cosa cambia. Es una estructura molecular extraña, compleja, persistente. No está en la biblioteca. El sistema no la reconoce como planta segura. La reconoce como agente químico desconocido y potencialmente peligroso. Y entonces, como un sistema de seguridad hipersensible, hace saltar todas las alarmas. Inflamación, estrés oxidativo, el cuerpo entra en modo de combate total. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, para mí realmente interesante. Acabo de leer algo que me ha dejado de piedra. Yo siempre había pensado que todos nuestros sentidos, la vista, el oído, envían su información a una especie de centralita en el cerebro, el tálamo, que la filtra y la distribuye. Pero el olfato se salta ese paso. Es que es el rebelde de los sentidos. Tiene una autopista directa, sin peajes ni filtros, a las zonas más antiguas y primitivas de nuestro cerebro. Es el único sentido que enchufa directamente con nuestro cerebro emocional. Vaya tela. ¿Y a dónde va exactamente esa autopista? O sea, ¿cuáles son las implicaciones de que no haya un filtro? Pues esa autopista conecta directamente con el sistema límbico, en concreto con dos estructuras clave. La amígdala, que es nuestro centro de procesamiento del miedo y las emociones, y el hipocampo, que es el director de nuestra memoria. Por eso el olfato tiene ese poder tan brutal para evocar recuerdos. Ah, claro. Por eso hueles el guiso de tu abuela y de repente, tienes 8 años otra vez. Es una conexión instantánea, te noquea. Exactamente, ese es el mecanismo. Ahora, aplícalo a la SQM.
Si una molécula sintética se percibe como una amenaza, esa señal de peligro no se razona, no pasa por la lógica. Va directa a la amígdala. Al centro del pánico. El cuerpo entra en modo lucha o huida antes incluso de que la parte consciente del cerebro sepa qué está pasando. Es una reacción visceral, inmediata. Pero entiendo que esa misma autopista funciona al revés, ¿no? Si el olor es natural y el cerebro lo reconoce como seguro. Uf, qué alivio tiene que ser eso. Para un sistema que vive en alerta constante, esa señal es increíblemente poderosa. Es como apagar una sirena que lleva sonando sin parar. Hablemos de ejemplos concretos, que me parece fascinante. ¿Qué pasa con olores como el de la lluvia o el de un bosque? La gente habla de ellos como si fueran casi terapéuticos. ¿Hay base científica para eso? Hay muchísima ciencia, sí. Empecemos por el petricor, esa palabra tan bonita para el olor a lluvia en tierra seca. No es solo olor a mojado, es una mezcla química de aceites de plantas y un compuesto llamado geosmina, que producen unas bacterias del suelo. Evolutivamente, para nuestros ancestros, ese olor significaba el fin de la sequía, significaba agua, fertilidad, vida. Es una señal ancestral de seguridad. O sea, que oler la lluvia le está mandando un telegrama a nuestro cerebro más primitivo que dice: tranquila, va a haber comida y agua, sobrevivimos. Eso es. Y a nivel fisiológico se ha medido que reduce la activación del sistema nervioso simpático, el que gestiona el estrés, nos calma a un nivel muy profundo. Y con los bosques pasa algo parecido. Los árboles liberan unas sustancias volátiles llamadas fitoncidas, como el pineno o el limoneno. Me suena que sobre esto hay estudios bastante serios, ¿no? Porque suena un poco a abrazar árboles y ya está. Suena a eso, ¿verdad? Pues está medido y comprobado. Hay muchísimos estudios, sobre todo en Japón, donde practican los baños de bosque, que demuestran que inhalar estos compuestos disminuye los niveles de cortisol. La hormona del estrés. Exacto. Baja la tensión arterial y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No es sugestión, es pura fisiología. ¿Y qué pasa con plantas más de aquí, como la jara, el tomillo o la lavanda silvestre? ¿Funcionan igual? De una forma similar. Contienen moléculas simples que nuestro cuerpo conoce bien, como el linalol o el timol. Cuando paseas por el campo, estas moléculas están en el aire en dosis muy bajas, ambientales. Actúan como neuromoduladores suaves. Son como un susurro para el sistema nervioso, no un grito. Un momento, que esto me genera una duda importante. Si los olores naturales, como la lavanda, son buenos, ¿significa que una persona con SQM puede ponerse un aceite esencial de lavanda sin problemas? Porque me da que no es tan simple. Es una pregunta crucial. Y no es tan simple. Y es una advertencia muy importante. Que algo sea natural no significa que sea inocuo en cualquier dosis. En la SQM la clave es la sutileza. Un aceite esencial puro es un concentrado potentísimo de esas moléculas. Para un sistema hipersensible, eso puede ser tan agresivo como un perfume. Hablamos de olores ambientales, diluidos en el aire, sutiles. La dosis lo es todo. Entendido la diferencia entre oler una brisa que trae aroma a lavanda y meter la cabeza en un bidón de aceite esencial. Vale, entiendo la parte fisiológica, pero esto tiene que tener un impacto brutal a nivel psicológico, ¿no? Vivir en un mundo que sientes que te está atacando constantemente. El impacto es demoledor. Una de las frases que más me ha impactado de lo que hemos leído es de alguien afectado que dice: «Todavía existe algún olor que acepto». Fíjate en la carga de esa frase. Implica que casi todo es un acaque. Y esto a menudo conduce a lo que se conoce como indefensión aprendida. ¿Indefensión aprendida? ¿Qué es eso exactamente? Es la sensación de que, hagas lo que hagas, no tienes control sobre tu bienestar. Todo es una amenaza. El súper, el transporte público, la oficina. El mundo se convierte en un campo de minas. Encontrar un olor, un entorno natural, que no solo no te hace daño, sino que te produce placer, rompe ese ciclo de raíz. Te devuelve la sensación de que existe un lugar seguro en el mundo para ti. Reconecta a la persona con el placer sensorial. En los textos que manejamos se usan metáforas muy físicas, muy potentes para describir ese alivio. Andar descalzo, bañarse en un río, abrazar un árbol. ¿Qué tienen en común todas estas sensaciones? Pues aunque suene técnico, lo que tienen en común se llama regulación vagal. Todas esas acciones, y también el simple hecho de respirar un olor seguro, activan el nervio vago. El nervio vago es el componente principal del sistema nervioso parasimpático, que es, por así decirlo, el freno de nuestro cuerpo. O sea, que si el sistema simpático es el acelerador que nos pone en modo lucha o huida,
El parasimpático, a través del nervio vago, es el freno que activa el modo descansar y reparar. Es como si tu cuerpo tuviera dos modos de operar. El modo defensa es ir a 200 por hora con la sirena puesta, quemando combustible. La regulación vagal es como llegar a un paraje tranquilo, apagar el motor y dejar que todo el sistema se enfríe y se repare. Qué buena analogía. Y cuando giras esa llave y apagas el motor, ¿qué pasa en el cuerpo? El cambio es total. La respiración se vuelve más profunda. El ritmo cardíaco se estabiliza. Los músculos que estaban en tensión se relajan. Y algo muy importante para la SQM, la mente se aclara. Esa niebla mental tan característica empieza a disiparse. Por eso un olor natural tolerado es como un anclaje sensorial seguro. Es una herramienta real para autorregularse. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Me da la sensación de que nos obliga a cambiar por completo la forma de ver la SQM. Totalmente. La propuesta que se deriva de todo esto es dejar de ver la SQM como una debilidad o un sistema roto. No está roto. Es más bien una alarma antirrobo con el sensor de sensibilidad puesto al máximo. Un sistema que por sobreexposición o por un trauma se ha quedado atascado en el nivel máximo de alerta. Claro. Es como si el portero de una discoteca se hubiera vuelto tan paranoico que no deja entrar a nadie. Ni siquiera a los amigos. Y los olores naturales son tan sutiles, tan familiares que consiguen colarse por debajo de su radar. Exacto. No fuerzan la entrada, no intentan engañar al sistema. Son conocidos. El sistema los reconoce y los deja pasar, sin activar la alarma. Y por eso, la sensación de bienestar que se produce es tan profunda. Porque es real, es fisiológica. Es el cuerpo entero suspirando de alivio. Y además, creo que es importante mencionarlo, hay datos muy positivos y poco conocidos que dan mucha esperanza. Sí, por ejemplo, uno que me parece increíble. Algunas personas con SQM, lejos de tener un olfato defectuoso, desarrollan una capacidad de discriminación olfativa superior a la media. Vaya, eso sí que es una paradoja. O sea que su sistema, al estar tan alerta, es capaz de detectar matices que a los demás se nos escapan. Justo. Y sobre los beneficios del contacto con la naturaleza, va mucho más allá de sentirse bien. Está documentado que reduce de forma medible los síntomas cognitivos como la niebla mental, mejora la calidad del sueño y disminuye la ansiedad. Y estos cambios se pueden ver en análisis de sangre. Bajan los marcadores de inflamación. O sea, no es una opinión, son datos. Son datos. Entonces, el mensaje final que podemos extraer de todo esto es de una profunda validación, ¿no? Sin duda, es un mensaje que dice: el hecho de que una persona con SQM disfrute del olor del mar o de un pinar no contradice su diagnóstico. Todo lo contrario, demuestra que su organismo, a pesar de todo, sigue sabiendo perfectamente qué es seguro y qué es una amenaza, y que la naturaleza es una vía de alivio legítima. Pues, resumiendo nuestro análisis de hoy, hemos desgranado la diferencia abismal entre la química industrial de los sintéticos, esos ocupas moleculares, y la química de la vida. Hemos entendido esa autopista directa que tiene el olfato a nuestro cerebro más emocional, sin filtros, y hemos visto el poder real que tienen los olores de la naturaleza para, literalmente, apagar el motor del pánico. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una idea para darle vueltas. Adelante, dispara. Esto plantea una pregunta importante. Si entendemos la SQM como un sistema nervioso que ha quedado atrapado en hiperalerta, a veces como respuesta a un trauma químico, ¿hasta qué punto la inmersión consciente y segura en estos aromas naturales podría ser una forma de reeducar a ese sistema nervioso? ¿Podría ser una manera de enseñarle, poco a poco con paciencia, a distinguir de nuevo entre una amenaza real y una percibida, ayudándole a recalibrar esa alarma?